Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios del amor y la fama. Espero que estén listos para embarcarse en un viaje fascinante porque hoy vamos a revelar algo que sinceramente nadie conocía. Si han leído bien el título y están a punto de descubrir el secreto mejor guardado de Burak y Neslihan, esa pareja que ha conquistado nuestros corazones y que al parecer, aún guarda sorpresas bajo la manga. Si son fanáticos de ellos, si disfrutan de las historias de amor que trascienden la pantalla, y si les encanta ser los primeros en enterarse de las noticias más jugosas, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en este descubrimiento increíble, quiero hacerles una invitación que no pueden rechazar. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras revelaciones y se convertirán en parte de nuestra comunidad de curiosos y apasionados por el mundo del espectáculo. Los espero. Hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente por su inolvidable química en la serie que los catapultó a la fama internacional, Kara Sevda, o como la conocemos muchos, El secreto de mi amor. Han sido la pareja que nos ha hecho suspirar, soñar y, por qué no decirlo, derramar alguna que otra lágrima. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que inevitablemente surgieron las preguntas: ¿será que ese amor es solo un guión bien escrito o hay algo más profundo entre ellos? Y lo que es aún más interesante, ¿qué secretos podrían esconder tras cámaras, lejos del ojo público, que nadie ha llegado a imaginar? Pues bien, prepárense porque hemos estado investigando a fondo, recopilando información de fuentes insospechadas y hoy vamos a compartir con ustedes el secreto que, según nuestros hallazgos, nadie conocía sobre la relación entre Burak y Neslihan. Y no me refiero a una simple anécdota o un dato trivial. Hablamos de algo que podría cambiar la forma en que percibimos su historia y su conexión. Cuando pensamos en Burak y Neslihan, la imagen que nos viene a la mente es la de dos personas que se encontraron en el set, se enamoraron de sus personajes y bueno, el resto es historia. Su éxito en Kara Sevda fue meteórico, y su química fue la chispa que encendió las redes sociales y las conversaciones de millones de fans. La forma en que Nihan y Kemal se miraban, la intensidad de sus diálogos, las escenas que nos dejaban sin aliento, todo eso alimentaba la fantasía de que su amor era tan real fuera de cámaras como lo era frente a ellas. Y sí, es cierto que ambos han expresado públicamente su admiración mutua y el respeto que se tienen como profesionales. Pero ¿qué pasa cuando los reflectores se apagan? ¿Qué sucede en los momentos más íntimos, en las conversaciones privadas, en los instantes que solo ellos dos comparten? Ahí es donde a menudo se esconden los verdaderos tesoros, los secretos que definen una relación en su esencia. Hemos escuchado muchas historias de parejas de actores que se enamoran en el set. Es un cliché, sí, pero a menudo se convierte en realidad. Y en el caso de Burak y Neslihan, muchos asumieron que esto era simplemente eso, una historia encantadora pero predecible. Sin embargo, lo que hemos descubierto va un poco más allá de la simple atracción o el flechazo profesional. Resulta que antes de que Kara Sevda siquiera empezara a rodarse, antes de que Nihan y Kemal se conocieran en el universo de la ficción, ya existía un hilo conductor, un pequeño detalle que los unía de una manera inesperada. Y este detalle, créanme, es algo que ha pasado completamente desapercibido para la gran mayoría de sus seguidores, e incluso para muchos medios de comunicación. Aquí viene el verdadero secreto, así que agárrense. Resulta que Burak y Neslihan no se conocieron en el casting o en las primeras lecturas de guión de Kara Sevda. No. El primer encuentro, el que podríamos llamar su verdadero primer contacto, ocurrió mucho antes, en un evento completamente ajeno al mundo de la actuación, y de una manera bastante peculiar. Y aquí es donde entra la magia de los destinos cruzados. Ambos, por separado, asistieron a una pequeña y discreta inauguración de una galería de arte en Estambul. Era un evento al que asistían principalmente artistas, coleccionistas y algunas figuras públicas de bajo perfil. Burak, en ese momento, estaba empezando a consolidarse en la industria, pero aún no era el fenómeno mundial en que se convertiría. Neslihan, por su parte, ya tenía un recorrido, pero su estrella estaba a punto de brillar con una intensidad sin precedentes. En esta inauguración, ambos estaban admirando una pieza en particular, una escultura abstracta que había llamado la atención de varios asistentes. Neslihan, con su natural curiosidad, se acercó para observar los detalles. En ese
Mo instante Burak, que también estaba hipnotizado por la obra, se giró para comentar algo a su acompañante, y sus miradas se cruzaron por un instante. Fue un momento fugaz, una interacción mínima. Quizás se sonrieron tímidamente o simplemente se reconocieron como rostros conocidos del ambiente artístico. Lo importante es que se cruzaron, se vieron, y hubo una conexión, aunque fuera mínima y no verbal. No intercambiaron palabras, no se presentaron formalmente. Fue un cruce de caminos en el universo del arte. Lo fascinante de esto es que, según fuentes muy cercanas, ambos recordaban ese momento vagamente. Para Burak, era una chica joven y con una mirada muy expresiva que le llamó la atención. Para Neslihan, era un chico alto y con una sonrisa cautivadora que estaba admirando la misma obra. Ninguno de los dos le dio mayor importancia en ese momento. Era un instante más en la vida de dos jóvenes que comenzaban a abrirse camino. La verdadera ironía, y el secreto que hoy revelamos, es que cuando ambos fueron seleccionados para interpretar a Kemal y Nihan en Karasevda, ni siquiera recordaron conscientemente ese primer encuentro. Fue solo durante los primeros días de rodaje, en alguna conversación casual entre tomas, cuando empezaron a compartir anécdotas de sus vidas, de sus inicios, cuando poco a poco fueron reconstruyendo ese momento. Alguien mencionó una inauguración de arte y de repente ambos tuvieron flashes de memoria. Espera, dijo uno, yo recuerdo haber estado ahí. Y el otro respondió, yo también. Y recuerdo haber visto a alguien que me pareció familiar. Fue un descubrimiento gradual, una conexión que se fue tejiendo en retrospectiva. Este detalle es increíblemente significativo porque añade una capa de predestinación a su historia. No fue solo que el destino los unió en el set para crear una historia de amor icónica. Fue que sus caminos ya se habían cruzado, de forma casi imperceptible, antes de que esa historia siquiera tuviera guión. Es como si el universo les hubiera dado una pequeña señal, un presagio de lo que vendría, y ellos, en su inocencia y con sus vidas aún por desplegarse por completo, no se dieron cuenta. Piensen en ello. Han sido emparejados en una de las series más exitosas de Turquía, creando una química que rompió barreras culturales y lingüísticas. Y todo esto con un trasfondo de un encuentro previo que ninguno de los dos recordaba conscientemente. Es una historia que francamente suena a película. Y la belleza de este secreto es que no altera la imagen pública que tenemos de ellos como profesionales y como pareja. Al contrario, la enriquece. Añade un toque de magia, de esos hilos invisibles que a veces conectan a las personas de maneras que ni siquiera imaginamos. Esto también explica, en parte, esa conexión tan natural y fluida que transmitían en pantalla. Quizás ese primer cruce de miradas, esa mínima interacción artística, sembró una semilla inconsciente de afinidad. Algo que al reencontrarse en un contexto profesional y con personajes que se enamoraban apasionadamente, se manifestó de forma tan poderosa. No es solo química actoral, es como si hubiera un eco de un encuentro anterior que resonara en sus interpretaciones. Y lo más interesante es que hasta donde sabemos, este detalle nunca ha sido revelado públicamente por ellos mismos en entrevistas o documentales. Siempre se ha hablado de cómo se conocieron en el set, de la admiración mutua y del profesionalismo. Pero esta pequeña historia, este preludio artístico, ha permanecido en la esfera de lo privado, quizás como un recuerdo especial que atesoran solo ellos. Es un tesoro escondido, un secreto que les pertenece y que ahora, gracias a esta investigación, podemos compartir con ustedes. Este descubrimiento nos recuerda que las historias más fascinantes a menudo se esconden en los detalles más pequeños, en esos momentos efímeros que en retrospectiva, adquieren un significado monumental. Burak y Neslihan no solo nos regalaron el amor de Kemal y Nihan, nos regalaron, sin saberlo, una historia de encuentros fortuitos y destinos entrelazados que va más allá de la ficción. Es la prueba de que a veces la vida nos sorprende con giros inesperados, y las personas que están destinadas a cruzarse, lo harán, aunque sea en una galería de arte, mucho antes de que sepan que sus caminos están conectados para siempre. Y bueno, aquí hemos llegado al final de esta revelación. Hemos viajado en el tiempo, hemos desenterrado un secreto que, sinceramente, pocos conocían, y hemos añadido una nueva capa a la fascinante historia de amor de Burak y Neslihan. Hemos hablado de su encuentro casual en una galería de arte, un momento fugaz que ninguno de los dos recordó conscientemente hasta mucho después, y como este detalle añade un toque de magia y predestinación a su ya icónica relación, una conexión que precedió a su famoso papel como Kemal y Nihan en Karasevda. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio.
misterio. Ha sido un viaje apasionante y me encanta poder compartirlo con todos ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su constante apoyo a nuestro canal. Son ustedes quienes hacen posible que sigamos buscando estas historias fascinantes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que hay algo de predestinación en las conexiones humanas? ¿Qué otros secretos creen que se esconden en el mundo del espectáculo? Por favor, dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus mensajes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta historia y quieren seguir descubriendo secretos, entonces no olviden darle un asterisco gran me gusta a este vídeo. Compartan esta revelación con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Burak y Neslihan o de las historias de amor. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más historias fascinantes. Hasta pronto.